nunca he sido una persona supersticiosa. Durante años trabajé de noche, caminando por calles que la mayoría evita después de las 10, comiendo donde fuera más barato y rápido. Los puestos de comida callejera eran mi salvación. Tacos grasientos a las 3 de la mañana, hamburguesas envueltas en papel encerado, caldos humeantes servidos desde ollas golpeadas por el tiempo. Nunca preguntaba de dónde venía la carne ni cuánto tiempo llevaba ahí. El hambre no deja espacio para dudas. Todo empezó el día que cerraron el mercado nocturno de la colonia sin explicación. Una semana antes estaba lleno. Una semana después, las cortinas oxidadas estaban abajo y nadie quería hablar del tema. Yo trabajaba como repartidor y esa zona era parte de mi ruta habitual. Esa noche, cansado y con el estómago vacío, decidí desviarme por una calle que casi nunca tomaba. Era estrecha, mal iluminada, con focos amarillos colgando de cables improvisados. Ahí lo vi por primera vez. Un puesto de comida que juraría no había estado antes. Un carrito metálico viejo, pintado de rojo deslavado, con manchas negras que parecían quemaduras. No tenía nombre, solo un letrero escrito a mano con plumón casi borrado que decía hay de todo. No había menú, no había precios. Solo un hombre detrás del carrito, alto, extremadamente delgado, con un delantal gris que parecía demasiado limpio para ese lugar. Lo extraño no fue el puesto. En esta ciudad aparecen y desaparecen todos los días. Lo extraño fue el silencio. A pesar de que había gente formada, nadie hablaba. No había música, no había claxon, no había perros ladrando. Solo el sonido de algo friéndose lentamente y el vapor escapando de una olla enorme. Me formé. Mientras avanzaba, empecé a notar cosas que me incomodaron. Las personas delante de mí no parecían impacientes, pero tampoco normales. Nadie miraba su celular. Nadie volteaba. Todos miraban al frente, rígidos, como si algo los estuviera observando desde el carrito. Cuando uno de ellos recibía su comida, no agradecía. Pagaba en efectivo, tomaba el plato y se iba sin probar bocado hasta desaparecer en la esquina. Cuando llegó mi turno, el hombre levantó la mirada. Tenía los ojos hundidos, demasiado oscuros. No negros vacíos. Me observó como si ya me conociera. ¿Qué va a querer?, preguntó con una voz baja, áspera, como si no hablara seguido. Tragué saliva. Lo que tenga, respondí, sin saber por qué. Sonrió. Una sonrisa lenta, torcida. Eso dicen todos. Metió un cucharón en la olla grande. El olor que salió fue intenso, delicioso y al mismo tiempo desagradable. Era carne, sí, pero había algo más, un fondo metálico, como sangre caliente. Sirvió el contenido en un plato de unicel y lo empujó hacia mí. Cómaselo aquí, dijo. Se enfría rápido. Miré el plato. Parecía un guisado oscuro, espeso, con trozos de carne irregulares. Algunos demasiado grandes, otros demasiado fibrosos. Había algo que parecía cartílago o algo más duro. ¿Cuánto es?, pregunté. Pague después, respondió. Primero coma. Sentí un escalofrío. Las personas detrás de mí no reaccionaron. Nadie se movió. Nadie respiró fuerte. Todo mi instinto me decía que me fuera, pero el hambre y una curiosidad enfermiza me hicieron tomar el tenedor de plástico. El primer bocado fue increíble. Nunca había probado algo así. Era salado, profundo, con un sabor que me hizo cerrar los ojos. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Comí otro bocado, y otro. El hombre me observaba sin parpadear. Entonces, mientras masticaba, sentí algo. Una sensación extraña, como si recordara algo que no era mío. Una imagen rápida cruzó mi mente. Una calle distinta, una risa que no reconocí, un dolor agudo en el pecho. Me llevé la mano a la boca. El sabor había cambiado. Ahora era amargo. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz temblorosa. El hombre inclinó la cabeza. Comida, dijo. De la que no se desperdicia. Miré alrededor. La fila había desaparecido. El puesto estaba solo. La calle, vacía. El silencio era absoluto. Intenté dejar el plato, pero mi mano no respondió. Mi cuerpo seguía comiendo, aunque yo ya no quería. Cada bocado venía acompañado de imágenes.
Rostros desconocidos, miedo, carreras nocturnas, gritos ahogados. Sentí náuseas. Ya basta. Grité. El hombre se acercó lentamente al carrito. Tranquilo, susurró. Todavía no termina de pagar. Finalmente pude soltar el tenedor. El plato estaba vacío. Mi estómago ardía. Ya comí, dije. Me voy. El hombre extendió la mano. Falta el pago. ¿Cuánto? Su sonrisa se ensanchó. Eso lo vemos después. Las luces de la calle parpadearon. Un olor fuerte, insoportable, salió de la olla. Escuché algo como golpes, desde adentro. No eran burbujas. Eran golpes rítmicos. Di un paso atrás. ¿Qué hay ahí? Pregunté, señalando la olla. El hombre me miró fijamente. Los que no terminaron de pagar. Y entonces, desde el fondo del carrito, escuché claramente una voz humana diciendo mi nombre. La voz que dijo mi nombre no salió de la olla de inmediato. Primero fue un susurro, casi un pensamiento ajeno incrustado en mi cabeza. Me quedé inmóvil, con la piel erizada, intentando convencerme de que era el cansancio, el hambre, cualquier cosa menos lo que sabía que había escuchado. No es posible, murmuré. El hombre detrás del puesto no se movió. Seguía mirándome con esa expresión tranquila, como si mi terror fuera parte normal del proceso. Lentamente, levantó la tapa de la olla. El vapor que salió no era blanco. Era espeso, grisáceo, y traía consigo un olor que ya no se parecía a comida. Era el olor de un cuarto cerrado durante años, de humedad, de algo orgánico que nunca debió cocinarse. Retrocedí otro paso, pero mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían. Dentro de la olla no había un guiso común. Había manos. Manos humanas, hinchadas, algunas con uñas mordidas hasta sangrar, otras con anillos oxidados todavía puestos. Entre ellas flotaban trozos de carne irreconocibles, cabello enredado, y algo que parecía una lengua. El líquido burbujeaba lentamente, y con cada burbuja, un sonido ahogado escapaba, como si el aire mismo estuviera atrapado ahí dentro. La tapa cayó de golpe cuando el hombre la cerró. No mire tanto, dijo. Luego no duerme. Me di la vuelta y corrí. No sé cuánto tiempo corrí ni por dónde. Las calles parecían doblarse sobre sí mismas, como si la ciudad hubiera cambiado de forma. Cada puesto de comida que veía me hacía vomitar. El olor a grasa me revolvía el estómago. Llegué a mi departamento empapado en sudor, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía las manos, sentía el sabor otra vez en la boca. Peor aún, escuchaba voces. Murmullos que no entendía del todo, pero que parecían reclamarme algo. Cerca del amanecer, finalmente me quedé dormido. Soñé que estaba parado frente al puesto otra vez. Había una fila interminable de personas. Todas tenían mi rostro. Desperté gritando. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Intenté seguir con mi vida normal, pero algo había cambiado. La comida ya no sabía igual. Todo me parecía insípido, muerto. Comía por obligación, no por placer. Cada vez que pasaba cerca de un puesto callejero, sentía una punzada en el estómago, una mezcla de hambre y miedo que me hacía sudar frío. El tercer día, mientras trabajaba, recibí un mensaje en el celular. Un número desconocido. ¿Va a volver hoy? Se me heló la sangre. Borré el mensaje. Apagué el teléfono. Intenté convencerme de que alguien estaba jugando conmigo. Pero esa noche, al regresar a casa, el olor estaba ahí. El mismo olor. Abrí la ventana y miré hacia la calle. Abajo, justo frente a mi edificio, estaba el puesto. El mismo carrito rojo, el mismo letrero mal escrito, el mismo hombre detrás, acomodando utensilios con calma. Había gente formada otra vez. Quise llamar a la policía. Mi teléfono no tenía señal. No, susurré, retrocediendo. Un golpe sonó en la puerta de mi departamento. Seco. Fuerte. 3 veces. Me acerqué con cuidado, conteniendo la respiración. ¿Quién? Pregunté. La voz del otro lado era suave, educada. Servicio a domicilio. Sentí que las piernas me fallaban. No pedí nada. ¿Ya pagó?, respondió. Solo venimos a entregar lo que falta. Otro golpe.
esta vez más fuerte. La puerta vibró. Miré por la mirilla. Era una mujer joven, con el rostro pálido, los ojos hundidos. Llevaba un delantal gris igual al del hombre. Sus manos estaban manchadas de algo oscuro. Detrás de ella, en el pasillo, había más personas. Todas con el mismo delantal. Todas sonriendo. Abra, dijo la mujer. No queremos entrar a la fuerza. Corrí al cuarto y me encerré. Empujé el ropero contra la puerta. Los golpes comenzaron de nuevo, uno tras otro, cada vez más violentos. Entre los golpes, escuchaba voces conocidas. La de mi madre. La de un amigo que había desaparecido años atrás. La mía. Solo queremos completar la receta, decían. Usted probó. Ahora toca portar. El silencio llegó de repente. Después, un susurro, justo detrás de mi oído, aunque no había nadie ahí. Todos los puestos son iguales. Solo cambian de calle. Sentí algo frío en el cuello. Desperté tirado en el suelo, empapado en sudor. La puerta estaba intacta. El departamento, en silencio. Me quedé ahí, temblando, hasta que amaneció. Pensé que había sido una alucinación. Hasta que, al salir al trabajo, vi un volante pegado en la entrada del edificio. Un papel grasoso, escrito a mano. Próxima apertura. Hoy. Mismo lugar. Abajo, una frase más pequeña. Los que ya comieron tienen descuento. Y en ese momento, mi estómago volvió a rugir, pero no de hambre. No fui a trabajar ese día. No pude. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando mis manos durante horas, esperando ver si cambiaban, si se hinchaban, si aparecían manchas como las que había visto en la olla. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el olor otra vez, como si se hubiera impregnado en mi piel, en mi ropa, en mis pulmones. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Algún tipo de intoxicación, estrés extremo, sugestión colectiva. Pero entonces pasó algo que terminó de romper cualquier intento de racionalizarlo. Tenía hambre. No un hambre normal. No el vacío en el estómago que se calma con cualquier cosa. Era una necesidad profunda, desesperada, que me hacía salivar solo de pensar en ese puesto. Pensé en tacos, en pan, en café, nada. Mi cuerpo no reaccionaba. Pero cuando mi mente recordó el guiso oscuro, el vapor espeso, el cucharón hundiéndose en la olla, sentí un espasmo de placer. Me levanté de golpe y corrí al baño. Vomité bilis. Ahí entendí que no solo había comido algo horrible. Algo había entrado en mí. Decidí hacer lo único que se me ocurrió: investigar. Si ese puesto había aparecido antes, alguien debía haberlo visto. Salí con gorra y sudadera, evitando mirar hacia la calle donde supuestamente abriría esa noche. Caminé varias cuadras hasta una fonda vieja donde solía desayunar. El dueño era un hombre mayor, de esos que llevan décadas viendo pasar la ciudad. Oiga, le dije, intentando sonar casual, ¿usted se acuerda de un puesto que se ponía por aquí hace años? Uno que no tenía nombre. El hombre dejó de limpiar la barra. ¿Cómo era?, preguntó sin mirarme. Un carrito rojo, decía, hay de todo. Su mano tembló apenas un segundo. Aquí no hablamos de eso, respondió. Y usted no debería preguntar. La gente está desapareciendo, insistí. Algo raro pasa con esos puestos. Ahora sí me miró. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de algo peor: resignación. Siempre ha pasado, dijo en voz baja. Desde que yo era niño. Aparecen cuando la ciudad tiene hambre. Hambre de verdad. ¿Hambre de qué? Se inclinó hacia mí. De gente olvidada. Pagó mi café sin que yo lo pidiera y me señaló la puerta. Si ya comió ahí, añadió, no hay mucho que hacer. Solo recé para no gustarles demasiado. Salí con el corazón en la garganta. Esa noche no pude resistirlo. No sé si fue curiosidad, miedo o esa hambre antinatural que me retorcía por dentro, pero mis pies me llevaron solos. Cuando llegué a la calle, el puesto estaba ahí, exactamente frente a mi edificio. Más grande que antes. Más limpio. Había luces nuevas, más brillantes. La fila era larga, y reconocí a varias personas del vecindario. Nadie parecía notar nada extraño. Me acerqué despacio. El hombre delgado me vio de inmediato y sonrió como si hubiera estado esperándome.
Sabía que volvería, dijo. A los primeros siempre les pasa. ¿Qué me hicieron? Le exigí. ¿Qué era esa comida? Metió el cucharón en la olla, lo dejó reposar un segundo. Memoria, respondió. Restos. Lo que nadie reclamó. Eso es gente. Era, corrigió. Antes de que la ciudad los olvidara. Señaló la fila. Mírelos. Vienen cansados, solos, invisibles. Aquí se sienten vistos por última vez. ¿Y luego qué? Pregunté. El hombre se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler su aliento rancio. Luego alimentan a otros. Un grito rompió el murmullo de la fila. Una mujer joven había dejado caer su plato. Estaba llorando, sujetándose el estómago. No era así antes, sollozaba. Ya no puedo dejar de pensar en esto. 2 personas con delantal gris aparecieron detrás de ella. La tomaron de los brazos con suavidad. Tranquila, le dijeron. Solo está lista. La arrastraron detrás del puesto, hacia una lona oscura. Nadie reaccionó. Nadie volteó. La fila avanzó un paso. Ve, dijo el hombre. Todo el mundo come. Pocos pagan de inmediato. Di un paso atrás. No voy a ser parte de esto. El hombre suspiró, decepcionado. Eso dijeron todos los que ahora hierven. Esa noche decidí denunciar. Tomé fotos desde lejos. Grabé vídeos. Fui a la policía, a Sanidad, a quien quiso escucharme. Nadie hizo nada. Algunos me miraron con lástima. Otros con miedo. Un agente me dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Ese puesto ya lo revisamos, me dijo. No había nada. Pero yo lo vi. Grité. La gente desaparece. El agente bajó la voz. Joven, en esa calle nunca ha habido un puesto. Salí de ahí temblando. Cuando regresé a casa, el volante había cambiado. Ahora decía, últimos días. Y debajo, escrito con letra más grande, los reincidentes van directo a la cocina. Esa noche soñé que estaba dentro de la olla. Sentía el calor, el peso de otros cuerpos, y aún así tenía hambre. Cuando desperté, había un delantal gris doblado cuidadosamente a los pies de mi cama. Todavía estaba tibio. No grité cuando vi el delantal. No corrí. No hice nada de lo que una persona normal haría. Me quedé sentado en la cama, mirándolo, con una calma que no sentía como mía. Lo toqué con la punta de los dedos. Estaba ligeramente húmedo, como si acabara de ser lavado o usado. Lo tiré a la basura del edificio sin mirarlo más. Bajé las escaleras sin encender las luces, con la sensación constante de que alguien caminaba detrás de mí. Al salir, el aire de la madrugada me golpeó la cara. Por primera vez en días, el olor no estaba ahí. Eso fue lo que me convenció de huir. Empaqué lo indispensable. Ropa, documentos, dinero. No me despedí de nadie. Tomé el primer autobús que salía de la ciudad, sin importar el destino. Pensé que, si ese puesto se alimentaba de la gente olvidada del barrio, tal vez lejos, donde nadie me conociera, perdería interés en mí. Durante el trayecto, el hambre volvió. Cada parada del autobús tenía puestos de comida. Todos normales. Demasiado normales. Miraba a la gente comer, reír, mancharse los dedos de salsa, y sentía una mezcla de envidia y asco. Cuando intenté comer un sándwich que compré en una tienda, lo escupí al primer bocado. No sabía a nada. Era como masticar cartón húmedo. En la cuarta parada, subió un hombre con una hielera. Vendía gelatinas caseras. Caminó por el pasillo ofreciendo sabores, sonriendo. Cuando pasó junto a mí, se detuvo. A usted no, dijo, frunciendo el ceño. Esto no le va a gustar. Lo vi alejarse con el corazón desbocado. Bajé del autobús en un pueblo pequeño, de esos donde todo cierra temprano y las calles se vacían al anochecer. Renté un cuarto sin hacer preguntas. Pensé que ahí, en el silencio, podría recuperar el control de mi cuerpo, de mi mente. La primera noche fue tranquila. La segunda, escuché un ruido metálico bajo la ventana. Me asomé lentamente. Abajo, en la calle de tierra, había un carrito rojo. No el mismo. Uno más pequeño. Más viejo. Pero inconfundible. El letrero, escrito con otra letra, decía: solo hoy. Sentí que me faltaba el aire.
No bajé. Me encerré. Apagué las luces. Me tapé los oídos. Aún así, escuchaba el sonido de la olla, el burbujeo lento, paciente. Escuché risas, pasos, platos chocando. El pueblo estaba despierto por primera vez desde que llegué. Al amanecer, salí con cuidado. El carrito no estaba. La calle estaba vacía. Pero el pueblo había cambiado. Había gente con ojeras profundas, sentada en las banquetas, mirando al suelo. Un perro muerto en la esquina, abierto como si algo lo hubiera vaciado por dentro. Fui a la terminal a buscar otro autobús. La mujer de la taquilla me miró de arriba abajo. «¿Usted ya comió, verdad?», preguntó. «No, mentí». «Se le nota», dijo. «Los que comen ya no se van. Necesito irme». Me entregó el boleto sin decir más. Cuando lo tomé, sentí algo escrito detrás. Lo volteé. Destino final. Durante el viaje, empecé a recordar cosas que no había vivido. Nombres, rostros, fechas. Historias completas de personas que nunca conocí. Entendí entonces la verdad. No solo comía sus cuerpos. Comía lo que eran. Sus recuerdos, su lugar en el mundo. Por eso nadie los buscaba después. Por eso no existían. Yo me estaba llenando de ellos. Cuando el autobús se detuvo, no reconocí el lugar. No había terminal, ni edificios. Solo una calle larga, mal iluminada. Y al fondo, decenas de puestos de comida, uno junto al otro, todos distintos y todos iguales. El conductor se levantó. «Aquí bajan los que ya no tienen a dónde volver». «Esto es un error», dije. «Yo no pertenezco aquí». El conductor me miró. Sus ojos eran negros, vacíos. Todos dicen eso al principio. Bajé temblando. Los puestos estaban atendidos por personas con delantales grises. Algunos cocinaban. Otros limpiaban. Otros gritaban desde dentro de ollas enormes. El aire era insoportable. El hombre del primer puesto apareció frente a mí, como si siempre hubiera estado ahí. Intentó escapar, dijo. «Eso nos gusta. La carne con esperanza es mejor». «¿Qué quieren de mí?», pregunté, llorando. «Nada que no quiera dar», respondió. «Usted ya tiene el sabor». Me puso el delantal sobre los hombros. «Pero aún no decide si sirve o se sirve». Me llevó hacia un puesto vacío. «Mañana abre el suyo». Miré el carrito. Era nuevo. Brillante. El letrero estaba en blanco. «¿Qué va a vender?», preguntó. Tragué saliva. Sentí hambre. Mucha. Y por primera vez supe exactamente qué escribir. La primera noche atendiendo el puesto fue peor de lo que jamás imaginé. Al principio todo parecía normal. Aceite chisporroteando, vapor subiendo de las ollas, la ciudad ficticia que parecía desierta ante mis ojos. Nadie se acercaba, pero podía escuchar murmullos lejanos, como si alguien hablara detrás de cada esquina. El aire olía a carne recién cocinada, especias y recuerdos. Los recuerdos que no eran míos, pero que sentía como propios. Las primeras personas aparecieron justo cuando la luna estuvo alta. No caminaban. Flotaban casi, como si sus pies apenas tocaran el suelo. Sus rostros estaban parcialmente cubiertos, pero reconocí algunos. Uno era un vecino que había desaparecido hace meses. Otro, un compañero de la escuela que juré que había muerto hace años. Se acercaron al puesto con paso tranquilo, sin hablar. Esperaron, rígidos, hasta que los observé. «¿Qué desean?», pregunté con la voz temblorosa. «¿Qué les preparo?». El hombre del primer puesto apareció detrás de mí, como un fantasma silencioso. Sus ojos vacíos me estudiaban, y detrás de él, una fila de figuras encapuchadas con delantales grises me observaba también. «Hazlo como sientes», susurró. Ellos ya eligieron. Sentí un impulso que no era mío. Tomé la cuchara y serví lo que había en la olla más grande. No era comida como tal, sino recuerdos triturados, sensaciones de miedo, amor, odio, momentos de vida que ya no existían en ningún otro lugar. Cada persona tomaba su plato sin decir palabra, y al primer bocado, sus rostros cambiaban. Lágrimas, sonrisas, gritos ahogados. Algunos desaparecían al terminar.
Uno de ellos, un hombre de mediana edad, me miró y dijo claramente mi nombre. Su voz era débil, casi un hilo. Al instante, entendí. Si reconoces a alguien, se fortalece la receta. Se mezcla el sabor de su existencia con tu miedo, con tu hambre. No, susurré. No quiero esto. Todos dicen lo mismo la primera vez, me contestó el hombre. Luego aprenden a disfrutarlo. La noche continuó y la fila no terminaba. Cada figura desaparecía tras probar, y más aparecían. Pude sentir cómo mi cuerpo cambiaba. Mis manos temblaban, pero también sentía un vigor extraño. La carne de los olvidados me daba fuerza, y un hambre que no era solo física. Mi mente recordaba cosas que nunca viví, momentos íntimos de otros, secretos, emociones profundas. Era intoxicante y aterrador al mismo tiempo. Al amanecer, el hombre del primer puesto apareció de nuevo. Buen trabajo, dijo. La primera noche siempre es la más dura. Ahora ellos dependen de ti. Miré los platillos vacíos, los recuerdos que flotaban en el aire y sentí el terror absoluto. No solo era un cocinero, era parte del menú. Si intentaba escapar, si alguien lo descubría, sería la siguiente receta especial. Y entonces, escuché un susurro detrás de mí. Hoy probaste tú. Me di vuelta, pero no había nadie. Solo el delantal gris sobre la mesa. Me lo puse automáticamente. No podía evitarlo. Sentí que algo dentro de mí ya no era mío. Al salir a la calle para atender la fila del día siguiente, la ciudad parecía distinta. Los edificios estaban más oscuros, las sombras más largas, y cada paso resonaba como si alguien más caminara dentro de mi cabeza. Vi a una mujer en la fila, con rostro conocido, y un impulso irracional me obligó a mirarla. Sus ojos estaban vacíos, y al instante, sentí sus recuerdos mezclarse con los míos. No mires, susurró el hombre detrás de mí. Cada reconocimiento es un pago adelantado. Y mientras los primeros rayos del sol apenas tocaban los puestos, entendí la cruel verdad. Nunca te puedes ir. Nunca. Donde quiera que vayas, el hambre te seguirá. Y si algún día intentas olvidarlo, el puesto también se olvidará de ti hasta que seas el próximo plato especial. La sexta noche llegó antes de que pudiera prepararme. Ya no había escapatoria. No había calle segura, no había ciudad real. Todo era un laberinto de puestos, ollas burbujeando con recuerdos y cuerpos olvidados, y sombras que se movían con vida propia. El hombre del primer puesto apareció frente a mí, su delantal gris impecable, y sus ojos vacíos fijados en los míos. Hoy entenderás, dijo. No se trata solo de comer o servir. Se trata de perpetuar el ciclo. Me arrastró hacia un callejón donde el resto de los puestos formaban un círculo. Cada uno parecía normal a primera vista, pero al acercarme, vi que los letreros eran nombres de personas. Olga Ramírez, Tomás López, Marina Ortiz. Cada nombre titilaba con una luz débil, como si respirara. Mi corazón se detuvo. Ellos no están muertos, dijo el hombre. Están aquí. Y ahora tú también lo estás. Me obligó a mirar dentro de la olla central. Era enorme, mucho más que cualquier otra. Y dentro, flotando, reconocí rostros, los mismos que había visto en los sueños y en los susurros. Vecinos, amigos, gente que pensé que se había perdido. Sus ojos me imploraban. Sus bocas movían palabras que no podía oír. Sentí que el mundo entero giraba sobre ese contenido oscuro y espeso. La esencia de la vida, triturada y mezclada, esperando ser servida. Cada puesto es un ciclo, continuó. Alimentas a los olvidados, transformas su esencia en fuerza, y la ciudad permanece viva. Intenté retroceder. Mis pies no respondieron. La olla parecía tirar de mí, como si quisiera que formara parte de su contenido. El hombre sonrió y se inclinó cerca de mi oído. Todos los que comen sin pagar, todos los que huyen, todos los que dudan terminan aquí. No es venganza. Es equilibrio. El aroma del guiso subió hasta mis fosas nasales. Era delicioso. Y aterrador. Cada burbuja que subía me ofrecía recuerdos que no eran míos, secretos de vidas que no había vivido, emociones que no podía soportar y que, sin embargo, quería sentir. El hambre en mi interior creció, no solo de comida, sino de esa esencia que se mezclaba con la mía. ¿Puedo irme?
Pregunté, con voz temblorosa. No, respondió. No mientras recuerdes lo que probaste. De repente, comprendí. Los puestos no eran físicos, no completamente. Eran puertas. Portales que atrapaban a quienes habían sido saboreados, a quienes habían olvidado pagar con su existencia. Cada vez que alguien probaba un plato, se comprometía, aunque no lo supiera. Yo ya había probado. Ya estaba dentro del ciclo. El hombre me empujó hacia un carrito vacío, idéntico al mío de la primera noche. La olla estaba lista. Debía cocinar. Debía servir. Debía perpetuar el hambre de los olvidados. Al mirar al frente, vi la fila. Personas conocidas y desconocidas, todas esperando, todas olvidadas. Cada rostro que reconocía incrementaba el sabor del guiso. No hay escape, susurró. Nunca lo hubo. Pero no temas, la primera noche es la más difícil. Luego aprendes a disfrutar. Sentí un impulso sobrehumano. Tomé la cuchara, la sumergí en el líquido humeante. Cada bocado era un recuerdo, cada recuerdo un cuerpo, cada cuerpo un hilo que me unía al ciclo eterno. Mis manos temblaban, mis ojos ardían, pero no podía detenerme. No podía dejar de servir. El hombre se inclinó hacia atrás, satisfecho, mientras el sol comenzaba a salir. La ciudad se veía normal desde afuera, pero sabía que debajo, en cada calle solitaria, en cada puesto que aparecía y desaparecía, el ciclo continuaba. Yo era parte de él. Siempre lo sería. Y mientras servía el primer plato de la noche, escuché nuevamente mi nombre, esta vez desde dentro de la olla. Bienvenido a casa. Nunca más volví a ver la ciudad como era antes. Nunca volví a comer en la calle, sin temer que me siguieran los ojos vacíos de los olvidados. Cada puesto que veo ahora me recuerda que probar la comida callejera puede ser más peligroso que cualquier calle oscura y que, a veces, el precio no es dinero. Es tu existencia. El ciclo sigue. Y ahora, yo también formo parte de él.